Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien y adaptándose ya a este modo de cursada que por supuesto tiene sus particularidades para ustedes y para nosotros, ¿no? Bueno, mi nombre es Patricia Lagomarcino, soy docente de teóricos de la banda Noche y como ya les anunció la profesora Elena Lubián, voy a compartir con ella y con Laura Quintana el dictado de lo que pertenece a este espacio durante este año, que espero sea fecundo como siempre. Me toca trabajar con ustedes la unidad 2 del programa de teóricos que incluye sobre la psicoterapia de la histeria y el historial clínico de Elizabeth Bonnerre, dos textos que forman parte de una obra mayor que se dio a conocer como Estudios sobre la histeria y que incluye publicaciones de Breuer y Freud, algunas de autoría conjunta y otras de cada uno de ellos, fechadas entre 1893 y 1895, en las que por otra parte se recoge lo que ya 10 años de investigación les había aportado. Obra que a su vez comienza con la comunicación preliminar, ¿no? Texto que trabajaron con Elena y donde se desarrolla lo que habían podido situar del mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Esto es que, caracterizado allí el trauma como trauma psíquico y habiendo ubicado esto como lo que permite equiparar al accidente con una serie de vivencias teñidas de afecto, que en su entramado pueden adquirir valor traumático y explicar la producción de síntomas, allí donde no se encuentra accidente al que reconducirlos, y que, dicho sea de paso, y bueno, esto vale la pena insistir, ¿no? Por lo menos en estos primeros tiempos, nunca aparecen como la respuesta inmediata al trauma. Lo que van a tratar de despejar entonces, decía, en este texto, es qué mecanismo interviene para que un estado psíquico se transponga en una inervación corporal. En el caso de la histeria en particular, ¿no? Donde es la característica, digamos, del modo de hacer síntomas es eso, es que toman el cuerpo. Bueno, ahora bien, toda esta obra impresionante, inaugural, si quieren, que fueron los estudios sobre la histeria, tiene como trasfondo lo que Breuer había descubierto 10 años atrás con el tratamiento de Ana O, ¿no? Joven a la que atiende entre 1880 y 1882. Y es que, como ya han visto, utilizando la hipnosis para descubrir los sucesos ocasionadores de los síntomas, se encontró con un método terapéutico al que se llamó método catártico, y que la mismísima Ana O bautizó como limpieza de chimenea. Bueno, entre ese tratamiento y la primera publicación de los estudios pasaron no solo 10 años, sino muchísimas cosas, por supuesto. Entre que Breuer le cuenta a Freud lo que había descubierto y la publicación de los estudios, pasa que Freud lo trata de convencer sobre la importancia de dar a conocer ese hallazgo, cosa a la que Breuer se niega, porque hasta no contar, con una serie de casos más que acrediten lo descubierto, ¿no? Pasa que Freud viaja a París interesado por lo que hacía Charcot, pero ya con esto que le había contado Breuer en la cabeza, cosa que a su vez le transmite a Charcot. Pasa que al volver de París se va a Nancy, una ciudad, a entrenarse en hipnosis con otro médico, Bernheim, y con él además aprende otras cosas que ya vamos a ver, y pasa que él mismo, Freud, digamos, empieza a implementar el método catártico con pacientes cuyos historiales también son parte de esta obra. Bueno, pero no solo, como es de imaginar, en 10 años pasaron muchas cosas, sino que entre el 93 y el 95, que son los años en que están fechados estos artículos, ensayos o historiales que forman parte de esta obra, Freud da pasos muy importantes que van a ir viendo en los textos que se trabajan en los distintos espacios. En un par de años nomás cambian muchas cosas. Hay algo que me parece interesante comentarles porque ilustra lo que acabo de decir respecto de este tiempo inaugural, y es que el prólogo a la primera edición de los estudios sobre la histeria aparece con la rúbrica conjunta de Breuer y Freud, es decir, lo firman ambos. Aclaran en él que dado que el material del que fueron recabando experiencia pertenece a un determinado sector social, culto y afecto a la lectura, esto es, los pacientes que ellos habían sometido a tratamiento,
se les hizo difícil probar de manera más contundente la tesis que pretendían validar, tesis que es la que explicitan en la comunicación preliminar. Y dado que la sexualidad desarrollaba un papel principal en la patogénesis de la histeria, como fuente de traumas psíquicos y motivo de la defensa, represión o fuerza de desalojo, ¿no?, como se lo nombra en estos primeros momentos, de representaciones fuera de la conciencia, hay cosas que ellos debieron excluir de la publicación, aunque aparecen referencias al tema de la sexualidad, por supuesto. Al mismo tiempo, advierten que si aparecen opiniones divergentes o hasta contradictorias en el material de esta obra, se deben a la legítima diferencia de opinión de los observadores que acuerdan en las visiones básicas, pero no tanto en las interpretaciones sobre ellas. Es decir, que ya publican estos estudios en medio de divergencias conceptuales entre ellos. En 1908 se reeditan los estudios sobre la histeria tal cual, pero allí el prólogo ya lo hacen por separado. Breuer en ese prólogo dice algo así como que se edita tal cual todo, aunque las visiones y los métodos hayan cambiado sustancialmente a esta altura, pero que en lo que a él respecta, desde esa época no volvió a ocuparse nunca más del asunto. Mientras que Freud dice que se publica tal cual porque los cambios de punto de vista desde ese momento al presente, ¿no? 1908 en el presente, fueron tantos que implicaría otro texto directamente. Al tiempo que reivindica los estudios la lectura de los estudios sobre la histeria tal cual fueron concebidos para transitar el camino que él mismo dejó atrás en el movimiento que lo llevó de la catarsis al psicoanálisis. Bien, el valor, ¿no?, el lugar que Freud le dio a la sexualidad en la etiología de las neurosis, según lo que fue descubriendo, dividió aguas con su maestro y amigo Breuer. Así que vamos a adentrarnos en ese camino que él mismo dice que dejó atrás y a seguir las huellas en la medida de lo posible de lo que le fue llevando hacia otros horizontes. Bueno, contextuado un poco en medio de qué Freud escribe sobre la psicoterapia de la histeria, donde se va a ocupar de eso, ¿no?, de en qué consiste la psicoterapia de la histeria, vamos a recorrer los mojones que propone en ese texto. En la introducción, él mismo remite a la comunicación preliminar como el soporte del que parte para seguir avanzando y enmarcando lo que de novedoso se le fue apareciendo. Allí quedó situado que, sé que esto lo trabajaron muy bien con Elena, pero hace falta por ahí retomar algunos hilos para avanzar con este texto. Ahí decían entonces que quedó situado que buscando vía hipnosis averiguar algo sobre la etiología de los síntomas histéricos, esto es, saber algo sobre él o los sucesos ocasionadores, se encontró Breuer con Ana O con un método terapéutico. Así es que se vio que los síntomas desaparecían cuando se lograba despertar con toda vivacidad el recuerdo del suceso ocasionador al tiempo que el afecto que lo acompañó, ¿no? Se verificó así que al dar expresión verbal al afecto se cancelaba la acción eficiente de la representación originariamente no descargada. Afecto que al haber quedado estrangulado y al encontrar un decurso en el decir, permitía la rectificación asociativa al introducir a la representación devenida patógena en la conciencia normal de la que había sido apartada. Bueno, comenté antes que en la comunicación preliminar tratan de poder situar cuál sería el mecanismo que interviene y que permitiría entender cómo un estado psíquico se transpone en uno corporal. Esto es, como algo que vale como trauma psíquico puede desplazarse a una parte del cuerpo y producir una parálisis, por ejemplo, o una anestesia o vómitos, para nombrar algunos de los fenómenos histéricos posibles, de los innumerables que hay. Lo que me interesa acentuar ahora, teniendo como soporte todo lo que muy bien desarrolló Elena en su segunda clase, es que, a diferencia de lo que pasa en neuropsicosis de defensa, texto un poquito posterior
a la comunicación preliminar, donde nombra defensa al mecanismo o represión y explica cómo opera, ¿no? Que es separando la representación del afecto que entonces se desplaza a una parte del cuerpo en la histeria, parte del cuerpo que vale la pena decir que nunca es cualquiera, no es que va a cualquier lado. En la comunicación preliminar ubican el efecto del mecanismo psíquico, que es la división de conciencia, no definen a un mecanismo en particular, si bien se apela a que el uso lingüístico vale como puente para transponer un estado psíquico a uno corporal. Pero sí se brinda de algún modo una versión de cuál sería el mecanismo psíquico sano, o cómo opera el mecanismo psíquico sano, ¿no? Y dicen que es mediante la asociación. Asociación que no solo será el soporte del método propiamente psicoanalítico, el método de asociación libre, sino que va a quedar claro en todo lo que vamos a ver, que es la que queda perturbada con todo este tema de las representaciones rechazadas que forman un grupo psíquico escindido y que en principio son las que faltan en el decurso de las representaciones conscientes, motivo por el que el yo no puede decir nada del ocasionamiento de los síntomas, ¿no? O si no, como dice Freud, dan argumentos que él pesca cierta rareza en esos argumentos a los que va a llamar falsos enlaces, y que hace a cierto aspecto, como decía, raro, absurdo, ¿no? Bueno, ustedes vieron, por ejemplo, vieron el caso Emma, ¿no? Más allá de los motivos por lo que ustedes han trabajado Emma, yo voy a tomar un hilito de ese material para ilustrar esto del falso enlace, ¿no? Resulta que a Freud le llega una mujer ya grande que le plantea, seguramente entre otras cosas, que no puede entrar sola a las tiendas. Invitada por él a buscar el ocasionamiento de este síntoma, aparece ese recuerdo de los 13 años, donde al entrar a una tienda y ver a los dos vendedores riéndose, uno de los pensamientos que tuvo fue: se ríen de mis vestidos. Y nunca más volvió a entrar sola a una tienda. Bueno, Freud hace algunas consideraciones al respecto por demás pertinentes. Frente a ese argumento, ¿no?, que da Emma, lo que se le ocurrió, lo que se le cruzó por la cabeza en ese momento que sale corriendo de la tienda, que pareciera un argumento lógico, qué sé yo, por lo menos no parece una locura, para una mirada dura como la de Freud, se advierte que junta cosas que no encajan, ¿no? Porque Freud dice, por ejemplo, dice, bueno, supongamos que en ese momento, Emma tenía 13 años, se ponía los vestidos que la madre le decía que se pongan y a ella le daba vergüenza. Dice, bueno, ahora es una mujer grande y se puede poner el vestido que quiera, por lo cual nadie tendría que reírse de sus vestidos, ¿no? Pero además, que tiene que ver que se rían de sus vestidos con que ella no puede entrar sola a las tiendas. Bueno, ese rejunte de representaciones, ¿no?, de los argumentos que la conciencia da cuando no sabe de qué se trata, Freud lo llama falsos enlaces, ¿no? Digo, por haber sido segregadas ciertas representaciones del campo de la conciencia, algunas otras se articulan en la conciencia de un modo rarito, digamos, ¿no? Porque lo cierto es que la representación vestido encuentra su lugar y todo su valor en otra escena, ¿no? Bueno, bien, vamos a proseguir entonces. Bueno, respecto del método catártico, entonces, Freud va a contar en este ensayo, que es del 95, que si bien sigue sustentando el contenido de la comunicación preliminar como soporte, por los años transcurridos desde entonces, se le impusieron nuevos puntos de vista que incluyen que el mecanismo psíquico que despejaron para la histeria no es privativa de ella. Es decir, que la escisión de conciencia vale para todas las neurosis y el mecanismo interviniente es el mismo. Y que, hasta donde podía pensarse que una causación fuese adquirida, ¿no?, en contraposición a pensarla como innata o heredada o alguna de esas cosas,
la etiología debía buscarse en factores sexuales. Deslinda entonces explícitamente a Breuer de todo lo que va a decir aquí respecto de la psicoterapia de la histeria y va a repasar lo que le parecen ventajas del método, lo que su aplicación le permitió descubrir, tanto como lo que son sus límites y que lo fueron llevando a implementar otros métodos, pero siempre, siempre como consecuencia y solidariamente de lo que del entramado de lo psíquico se le iba revelando en la clínica. De modo que dice que si bien no siempre pudo eliminar todos los síntomas a los que le aplicó el método, esto ha dependido más de cuestiones personales que del método en sí, cosa que ya veremos qué implica, y que el método no pierde su valor por ser sintomático y no causal. Esto sí me parece más importante como para detenernos, ¿no? ¿Qué significa que el método no es causal? Cuando parecía que si se revelaba la situación traumática, el síntoma desaparecía y por lo tanto lo que de traumático tenía alguna situación también, ¿no? Al drenar ese afecto, digamos, que había quedado adherido a esa representación segregada. Bueno, en principio significa varias cosas que van a ir encontrando su lugar. Pero una de ellas es que, tras la resolución de algunos síntomas, queda la predisposición a producir otros. Esto es que hay predisposición a la histeria y que hay que ver dónde situarla. Como dijo Mónica Chávez en su primera clase de seminarios, el trauma no es un antecedente temporal como podría serlo un golpe respecto de un moretón. No responde a la lógica clásica causa-efecto. Caracterizarlo como un cuerpo extraño capaz de producir efectos por mucho tiempo, años, como dice Freud, y que los síntomas además aparezcan después de tiempo de lo que se considera su suceso ocasionador, es algo que hay que poder explicar definitivamente, ¿no? Y a su vez agrega, respecto de la etiología de las neurosis, que su génesis está sobredeterminada. ¿Qué significa esto de la sobredeterminación? Que es preciso que cooperen varios factores para que una persona hasta ese momento sana se produzca un síntoma histérico. Y que, digamos, resuelto alguna de esas cuestiones, por ahí no es tan fácil que esos factores vuelvan a coincidir, ¿sí? Voy a tomar, para ilustrarlo de algún modo, uno de los ejemplos que da Breuer en un texto suyo que forma parte de estos estudios, pero recogiendo justamente esta idea freudiana de la sobredeterminación, ¿no? Poniéndola en valor. Da varios ejemplos, bueno, yo voy a tomar el más breve, por cuestiones de tiempo, que es el siguiente. Cuenta esto. Una joven de 17 años tuvo su primer ataque histérico al que siguieron una serie de otros, cierta vez que en la oscuridad un gato le saltó sobre la espalda. Parecía el simple efecto de terror. Una exploración más precisa demostró, empero, que esta muchacha, tan llamativamente bella como mal resguardada, había sido objeto en los últimos tiempos de múltiples asedios, más o menos brutales, y que la habían hecho entrar a ella misma en excitación sexual. Y ahí pone Breuer entre paréntesis predisposición. En aquella misma oscura escalera había sido asaltada unos días antes por un joven de quien a duras penas pudo desprenderse. Este era el genuino trauma psíquico, cuyo efecto no hizo sino volverse manifiesto a través del gato. Pero ¿en cuántos casos no se considerará a un gato así la causa eficiente, suficiente y completa? Se pregunta Breuer. Bueno, efectivamente, a alguien podría decir que el episodio con el gato, por el terror que generó, explica los ataques histéricos que, bueno, dado la brevedad del relato, no sabemos muy bien en qué consistieron, ¿no? Algo del orden de lo accidental, de lo inesperado, si quieren, tuvo ese desenlace.
Pero, bueno, detrás de ese gato aparece otro gato, aparentemente. Un joven la asalta en la misma escalera. Se entiende que la asalta no es para robarle, por lo que dijo previamente, ¿no? También se podría decidir entonces que la escena con el animalito reeditó la escena anterior, y algo del orden del abuso también podría pensarse que es una causa suficiente para explicar el terror y los ataques. Pero sin embargo, parece que ya había pasado por acosos varios, esta joven, y la cuestión es que algo de eso la había hecho entrar a ella misma en excitación sexual, que es donde Breuer sitúa la predisposición. Bueno, bien, no tenemos muchos más datos que ese breve relato, pero claramente la producción de ataques histéricos tiene un detonante, que es la escena con el animalito, tiene lo que allí se reanima de otras escenas de ataques con hombres. Si no, lo del animalito probablemente hubiera sido solo un susto, pero tiene fundamentalmente su propia excitación sexual como predisponente, cuya historia, por supuesto, desconocemos, más allá de lo aquí consignado. Bien. Continuando con sobre psicoterapia de la histeria, lo que va a hacer Freud, al menos en una parte de este ensayo, es ir repasando los casos en los que el método catártico no solo se revela útil, sino eficaz, a pesar de sus límites. Así dice que cuando se ha superado un periodo agudo de producción de síntomas y quedan como secuela síntomas residuales, el método es eficaz. Mientras que si uno se topa con un periodo agudo de producción de síntomas y el yo está muy avasallado por estos productos, la impresión de poder hacer poco es evidente, el esfuerzo que conlleva es enorme, pero el intento de eliminar alguno de ellos o evitar la producción de nuevos permite quizás, dice, impedir la caída en la confusión definitiva. Bueno, una especie acá de apreciación contrafáctica, ¿no? Por ahí en esos periodos agudos es difícil que el método pueda lograr algo, pero por ahí sí evita la producción de más síntomas y evita la caída en una especie de locura definitiva. Repasa también lo que implican las histerias de trayectoria crónica, en las que no me voy a detener en particular, pero respecto de las que cuenta también el valor que el método catártico ha tenido, ¿no? Hace en principio entonces una especie de homenaje a lo que este método rindió, para pasar a considerar las dificultades que lo fueron llevando a sustituirlo por otro, en función de lo que se le fue evidenciando de la estructura psíquica, más que por cuestiones del método en sí mismo, que en el límite no es más que un instrumento. Dice algo entonces que puede parecer trivial o que iría de suyo, o qué sé yo, un comentario al pasar, pero que apunta a la médula de lo que está en juego en este tratamiento. Y es que, siendo un procedimiento muy trabajoso y que insume mucho tiempo, del lado del médico tiene que haber un gran interés por los hechos psicológicos, así como simpatía hacia los pacientes a tratar. O sea, diría yo, en función de todo lo que Freud ha transmitido, que tiene que haber un gran deseo de saber, ¿no? Porque, digamos, eso los movió en principio. Sí, por supuesto estaba la idea de querer resolver esos síntomas, curarlos, pero la pasión estaba en saber de qué estaban hechos, ¿no? Ir a buscar qué los ocasionaba, qué de la vida anímica era capaz de generar productos tan complejos y tan difíciles de remover. Bueno, del lado del paciente, dice, se espera cierto nivel de inteligencia porque requiere un nivel de atención importante, pero sobre todo se requiere de la confianza al médico, por supuesto. Dice entonces que hay quienes, en cuanto vislumbran de qué se trata, se escapan. ¿Y de qué se trata, no? Podríamos preguntarnos, o de qué es lo que vislumbran. Dice Freud de revelar procesos psíquicos muy íntimos sobre los cuales guarda secreto. Pero yo lo diría de este modo, ¿no? Que es que se trata de procesos psíquicos que fundamentalmente desconocen,
pero que por ahí sí intuyen por dónde va la cosa y preferirían guardar secreto. Mientras que hay otros que entregan su confianza. Y, dice Freud, esto lo voy a leer textual, difícilmente se puede evitar que la relación personal al médico se adelante al primer plano de manera abusiva, al menos durante algún tiempo. Y aún parece que esa injerencia del médico fuera la condición bajo la cual únicamente se puede resolver el problema. Cuestión a la que sobre el final de este capítulo le va a prestar una consideración especial, pero que en este desarrollo ya lo lleva a advertir que la relación con el médico ocupa un lugar central, solo explicable por la precondición de la neurosis, por lo que el éxito o el fracaso en la cura depende más de eso que del método que se utilice. Bueno, esta cuestión de la relación al médico que Freud tiene presente desde el vamos, si ustedes prestan atención en todos estos primeros textos, está todo el tiempo la cosa es buena y la relación al médico es central, etcétera, etcétera. Esto que él tiene presente desde el vamos lo va a llevar con el tiempo justamente a plantear uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, que es la transferencia. Entonces, nos cuenta que al intentar aplicar el método a un campo más vasto de pacientes, ¿no? Ya dijo que él atendía obsesiones y fobias, y que desde ahí que él sacó la idea de una defensa y que eso le permitió, digamos, agregar algunas precisiones a lo que había podido ya descifrar de la histeria, se encontró con la dificultad de que no todos eran hipnotizables. Y esto no dependía de cuán mal o buen hipnotizador fuera Freud, como una lectura rápida por ahí de algunos párrafos podría invitar a pensar, sino que, dice Freud, advirtió que el impedimento se situaba un poco antes. Se situaba en un rehusamiento a ser hipnotizados. Había un no querer, no necesariamente expresado, del que Freud saca algunas consecuencias por demás importantes. En principio, ¿no? Como se trataba de recuperar recuerdos patógenos, tenía que valerse de algún otro instrumento que no fuera la hipnosis. Dado que al preguntar a los pacientes si recordaban la primera ocasión del síntoma, encontraba como respuesta que no, o algún recuerdo borroso, siguiendo lo que había aprendido con Bernheim, les aseguraba que lo sabían y que ya lo recordarían, para la cual los hacía recostar, cerrar los ojos y en ocasiones ejercía con su mano una presión sobre la frente, lo que permitía que afloren recuerdos remotos, pero que seguramente tenían que ver con el tema buscado. ¿Qué deduce de esto Freud? Que con un mero esforzar de su parte podía hacer emerger una serie de representaciones patógenas cuya presencia era indudable. Por lo que, mediante este trabajo, él lograba superar una fuerza que operaba contrariando el devenir consciente de las representaciones patógenas. Llama entonces resistencia a esa fuerza que opera en contra del retorno de las representaciones segregadas en su momento por la defensa. Esto es, que esa fuerza de desalojo que operó frente a representaciones que, por su naturaleza penosa, capaces de provocar afectos tales como vergüenza, reproche, dolor psíquico al yo, y que el yo hubiera preferido no haber vivenciado, no haber pensado, y que entonces provocó la operación de la defensa, nombre de esa fuerza de desalojo, ahora se hacía sentir como resistencia allí donde el empeño terapéutico apuntaba a recuperarla. Freud lo dice así: una fuerza psíquica, la desinclinación del yo, había originariamente esforzado fuera de la asociación la representación patógena y ahora contrariaba su retorno en el recuerdo. Y agrega algo muy interesante: el no saber de los histéricos era en verdad un no querer saber más o menos consciente, por lo que la tarea del terapeuta consistía en superar
superar esa resistencia de asociación. Enunciado a mi gusto de un modo que no puede más que interpelarnos, dice que cuando un paciente dice que no sabe sobre el ocasionamiento del síntoma o cuándo fue su primera emergencia, no es que miente, sino que si rechazó algo por resultarle inconciliable, es porque no quería saber de eso, ¿no? Aunque ni sepa bien qué es lo que no quería saber. Pero en algún lugar ese saber está. Y el más o menos consciente, ¿no? Es una retórica muy particular, decir más o menos consciente, refuerza algo de eso. No es que la conciencia no tomó nota de nada. El displacer, el yo consciente lo registró, evidentemente, lo inconciliable, pero sin ser consciente del todo de qué registraba ahí. Y a la vez anuncia que hay algo a lo que llama resistencia de asociación, ¿no? Y que no hay que entender como resistencia del paciente, ¿no? Como el paciente se resiste a, no quiere, sino como parte de la estructura psíquica, así como la defensa. En neuropsicosis de defensa, ustedes habrán visto que Freud lo explicita claramente, ¿no? Una cosa es la voluntad de olvido del yo, el deseo de que ojalá la idea inconciliable no hubiera acontecido. Y otra es lo que termina ocurriendo, que es la división psíquica y como consecuencia de esto, la emergencia de síntomas. Este pequeño artificio entonces, que es la presión sobre la frente como sustituto de la hipnosis, es un recurso, dice Freud, para sorprender al yo que se conforta en la defensa y ayuda a que se concentren como cuando uno les pone un péndulo delante de los ojos. La cuestión es que lo que aparece, ¿no? Aplicando este método, invitando a que produzcan recuerdos, no es nunca la representación patógena, porque nunca está tan cerca de la superficie, ¿no? Ni algo olvidado necesariamente, sino representaciones que dentro de la cadena asociativa son un eslabón entre el punto de partida y lo que se busca. Pero que, dice Freud, van marcando el camino, ¿no? Sirven de guía. Por lo que, en un análisis es necesario reiterar este procedimiento de presión sobre la frente tantas veces como haga falta. Y lo que se recuperan son distintos tipos de recuerdos, representaciones. Y nos cuenta sobre esas diferencias, ¿no? Dice, aparecen algunos que si bien habían permanecido notorios, no parecían tener nada que ver con lo buscado. También nexos que habían caído en el olvido. Recuerdos que desde hace años atrás habían quedado sustraídos de la asociación. Algo así como sueltos, aunque no olvidados por ahí. Pero dice que como operación suprema de este trabajo de reproducción, afloran pensamientos que el paciente no quiere reconocer como suyos, que no recuerda haberlos tenido como tales, ¿no? Aunque admite que el contexto los exige como imprescindibles, llegando a aceptar que esas representaciones y no otras permitieron el cese de los síntomas. Ya veremos con Elizabeth qué implica esto. Tengan paciencia en este aspecto, pero sí vayan advirtiendo cómo se arborizó la cadena de representaciones, ¿no? Lo que en ciertas definiciones parecería plantear un esquema simple, trauma-síntoma, o al revés, partiendo del síntoma, se llega al recuerdo del suceso traumático, es bastante más complejo que eso. Definida entonces la resistencia como una fuerza que contraría el retorno de recuerdos, y advirtiendo entonces que el tratamiento avanza teniendo que sortearla, pasa a contarnos cuáles son los modos en los que se manifiesta en la clínica, ¿no? Cómo él toma nota de a dónde hay algo de eso operando en ese trabajo que se le propone al paciente. Entonces dice que a veces lo que aparece es diciendo que no se le ocurre nada porque está pensando que está tenso, está pensando más en la situación de cómo está ubicado en el diván que en lo que
debiera estar ocupado. Otras simplemente que no se le ocurre nada. Freud dice han prometido decir todo lo que se les venga a la cabeza sin practicar ningún tipo de censura, pero casi nunca lo cumplen. Por lo que a veces, después, ¿no?, dicen que no contaron algo porque les parecía trivial y otras porque no hubieran querido tener que contar eso, algo en particular, algo penoso, ¿no? Pero que, dado que les insistía en la cabeza eso que querían evitar contar, o por trivial o por penoso, bueno, se vieron obligados a tener que decirlo finalmente. Obviamente el contenido de lo que aparece como recuerdos es muy variado, desde aquellos que el paciente tilda de insignificantes hasta otros que le parecen reprochables, ¿no? Pero lo que se evidencia es que ese juicio que Freud pide que suspendan en función de comunicar todo, no se suspende. Si hay algo de la crítica ahí que interviene todo el tiempo en el trabajo terapéutico. En todos los casos, Freud insiste con la presión sobre la frente y más allá de alguna variación en el argumento que le da a los pacientes, ¿no?, según la situación, les asegura que van a recordar lo que esperan encontrar. También dice que la resistencia se manifiesta como desmentida. Entonces aparecen diciéndole al médico que se le ocurrió algo, pero que probablemente es algo que le sugirió a él, o que ya sabe lo que está esperando que diga, ¿no? Entonces por ahí se le ocurre algo porque cree que el médico espera que diga eso. O que quizás lo que afloró como pensamiento es un invento, dada la presión terapéutica y no un verdadero recuerdo. Bueno, Freud va desgranando una por una las formas en que se manifiesta la resistencia, que en el límite son todas formas de desestimar lo que les retorna como recuerdo de imagen. Porque también Freud pide en el medio que cuenten imágenes que se le han cruzado por la cabeza, porque dice que eso por ahí los sorprende más, ¿no? Los toma más desprevenidos que tener que poner en palabras, pero resulta que después cuando para contar qué imagen se les cruzó la tienen que desarrollar en palabras, se van encontrando con lo que hubieran querido evitar también, de todos modos. Pero les decía que él siempre tiene como premisa hacer caso omiso a cualquier objeción presentada por los pacientes y que aprendió que lo más importante siempre aparece disfrazado con adornos superfluos. Entonces, cuando él escucha una desestimación, dice ahí, tras esa desestimación se esconde algo sustancial. Esto que cuanto más se menosprecia la ocurrencia, más hay que afinar el oído, porque es el signo, dice, de una defensa lograda, ¿no? En la medida en que la defensa hace eso, tornar débil a la representación fuerte. Bueno, se trata entonces de que en el trabajo analítico se dejan ver los motivos de una resistencia que al comienzo no se confesaron. Pero más allá de lo trabajoso del procedimiento, Freud señala que también esto da a ver la dirección en la que se debe investigar. Concluye este capítulo con la siguiente observación, y es que, junto a los motivos intelectuales a los que se apela para superar la resistencia, hay un factor del que no se puede prescindir. Factor afectivo lo llama. Y es el prestigio del médico, siendo en muchísimos casos el único motivo para levantar las resistencias. Nuevamente la relación al médico en primer plano. Bueno, dicho todo esto, plantea que la situación nunca es tan sencilla como se la ha presentado, ¿no? Y como en algunos casos particulares se ha podido dar, donde se presenta un síntoma singular producto de un gran trauma, ¿no? La mayoría de las veces no hay un síntoma histérico solo, sino una serie de síntomas, en parte
independientes entre sí, en parte enlazados. No se debe esperar un único recuerdo traumático y como núcleo una sola representación patógena. Más vale se trata de que nos vamos a encontrar con una serie de traumas parciales y con encadenamientos de hilaciones patógenas de pensamientos. Por lo que va a plantear lo siguiente, y es que, y esto es textual, el material psíquico de una histeria se figura como un producto multidimensional de por lo menos triple estratificación. ¿Qué significa esta frase que a primera vista siempre parece chino, ¿no? Siempre apabulla un poco. Lo multidimensional, la estratificación, bueno, pero es algo que él mismo aclara pronto respecto de este modo figurado de decir, pero que en realidad es como la síntesis de lo que venimos desarrollando de este texto, con algunas precisiones que va a agregar, no menores, ¿no? En principio llama material psíquico de una histeria al conjunto de recuerdos que la analista convoca a su aparición. Pero fundamentalmente a los recuerdos que se hilan en torno a lo patógeno, ¿no? Digo, no se trata de que comieron la noche anterior o cuál fue la última película de Netflix que se vio. Cosa que también podrías quedar tomado, digamos, dentro de lo patógeno en algún caso que otro, pero lo que quiero decir es que cuando él dice los recuerdos que van a aparecer son un eslabón entre el punto de partida y lo buscado, es porque está seguro que lo que aparece nunca es cualquier cosa, no es una evocación de algo porque sí, ¿no? Sino que portan algo del entramado de lo que precipitó como trauma y que decantó como síntoma. Ahora bien, este material, ¿no? ¿Qué es esto? El conjunto de recuerdos, de representaciones, de cosas que se le pasaron por la cabeza. Dice Freud que tiene diversos ordenamientos en torno al núcleo, ¿no? Entonces, dice que en primer lugar hay un núcleo de recuerdos, recuerdos de vivencias o de hilaciones de pensamientos en los que ha culminado el momento traumático o encontró su plasmación la idea patógena. Esto es que no hay una idea que sea patógena en sí misma, ¿no? Por algo que tenga de malo en sí misma, sino que en el entramado de ciertas ideas o ciertos recuerdos, algo termina decantando como patógeno retroactivamente. Como les decía antes, fin de la idea causa-efecto, fin de la idea de la causa como antecedente temporal, aunque en algún aspecto se dé antes, ¿no? Y en torno a ese núcleo se encuentra una variedad increíble de material némico de distinto valor, por supuesto, y que presenta en torno a ese núcleo tres modos de ordenarse. Modos que además Freud va a articular con la resistencia. Dice que entonces que por un lado los recuerdos se agrupan por temas y se estratifican en sentido lineal cronológico al modo de un archivo. Él acá cita, digamos, a un tema en particular que tomó a Nao en su momento, que era el volverse sorda, y los 400 millones de recuerdos que desempolvó respecto del volverse sorda. Bueno, lo pueden leer, lo pueden buscar, está dentro, como les dije, de los estudios sobre la histeria. Yo después les voy a dar un ejemplo clínico propio para que se pueda ver, digamos, qué implican estos ordenamientos, ¿no? Entonces, un ordenamiento por tema en sentido lineal cronológico al modo de un archivo. Ahora bien, esos mismos recuerdos, organizados por temas, admiten otro ordenamiento que Freud caracteriza como concéntrico en torno al núcleo y que supone ya estratos de resistencia creciente de la periferia hacia el núcleo.
lo cual supone que los recuerdos más accesibles sobre un tema van a estar más disponibles y su reproducción no va a ser tan costosa como la de aquellos recuerdos sobre el mismo tema que ya están cercanos al núcleo patógeno, ¿no? La resistencia se va a hacer sentir de otro modo y es cercano al núcleo donde van a aparecer aquellos recuerdos que ella dijo que el paciente incluso hasta desmiente en su reproducción, ¿no? Que no recuerda haberlos tenido como pensamientos, pero que todo exige admitirlos como tales. Pero hay otro ordenamiento, el tercero, que dice que es según el contenido de pensamiento y que arma un encadenamiento lógico de las representaciones. Esto es que representaciones de diversos temas pueden tener un contenido que las equipare en otra trama. Y aunque él no lo diga así, no lo diga explícitamente, lo que las pone en serie es la significación sexual que desprenden, ¿no? Porque es lo que viene anunciando de todos los modos posibles, que es algo del ámbito de la vida sexual lo que hace a lo inconciliable. Ordenamiento que entonces, dice él, ya no es representable por líneas rectas o curvas como los dos anteriores, sino que hay que imaginarlo como una trama ramificada, arborescente, que va de la periferia hacia el núcleo, para volver a la periferia con puntos nodales, donde convergen varias cadenas asociativas, que a su vez se ramifican y se articulan con otras conexiones, y llega por esta vía a plantear que el síntoma está sobredeterminado, ¿no? Acá lo llama de comando múltiple, es decir, que se nutre de significaciones suspendidas que vienen de diversos entramados. Estos son los momentos donde extraño muchísimo al pizarrón, donde yo podía hacer un esquema como para mostrarle la relación del núcleo al ordenamiento de las representaciones. Bueno, a falta de eso, igual suelo hacerlo, dar ejemplos clínicos. A falta de eso les voy a dar un ejemplo propio, tiene más de 20 años, esto ya por eso me atrevo a comentarlo, tomando un eje, ¿no?, del caso, para que se le pueda agregar, digamos, la imagen clínica que esto tiene, ¿no?, que a veces es muy difícil de aprender, digamos, cuando se lo lee. Bueno, una chica de alrededor de 20 años en ese momento llega a consulta con visible angustia, le cuesta hablar, parece siempre tener un nudo en la garganta. Y eso es una de las cosas que la atrae, ¿no? Su dificultad para hablar. Se define como muy tímida, es decir, le busca argumentos a esa dificultad para hablar. Se define como muy tímida, inhibida quizás. Y si bien esto no es nuevo, ahora se le hizo más evidente. Pasa que empezó la facultad y además de que se le complica en parte el lazo con los compañeros, le pasa que estando en una clase quiere hacer una pregunta o dar una opinión y queda muda. No se atreve, piensa que va a decir una pavada o algo que no corresponde, no sabe muy bien qué es, pero queda atragantada, básicamente. Pero encima, como es de las que se sientan adelante, en las primeras filas, siempre termina sintiendo la mirada de los profesores sobre ella como esperando que hable. Bueno, le pregunto, obviamente, por qué se sienta adelante, ¿no?, teniendo esta dificultad. Y responde que por si no ve bien. Que obviamente de entrada se sentaba por atrás, pero que si los profesores escribían en el pizarrón, ella pensaba que podía confundirse y entonces empezó a sentarse en las primeras filas. No era que veía mal, era que pensaba que podía estar viendo mal lo que alguien escribía en el pizarrón. Bueno, en esta línea, digamos, de argumental, aparecen recuerdos sobre otras cosas, ¿no? Entonces,
cuenta que le pasa cuando va a bailar con amigas, que si mira a algún chico que la mira, nunca está segura de si la mira a ella o si mira a una amiga u otra cosa, pero que le ha ocurrido que si el chico en cuestión se empieza a acercar, se pone nerviosa y se pone a pensar que si viene hacia ella nomás qué va a hacer, que para qué, si se va a quedar muda, etcétera, que de qué va a hablar. Bueno, alguna vez ha llegado hasta irse al baño antes de enfrentarse a esa situación y otras no, la cosa fluyó y hasta ha tenido algún romance en esas situaciones. Bueno, hablando de su relación con los hombres, también le ha pasado que si algún chico del barrio le invitaba a salir, si bien en principio se ponía contenta, después pensaba, ¿no? Que si la conocía a la hermana, seguro que se le pasaba con ella, el interés por ella. No sabe por qué estas ideas, porque siempre se dijo que ella era la más linda de las tres hermanas, y además siempre se dijo que era la preferida del padre, que era su debilidad, más precisamente. Bueno, ensaya algún argumento, ¿no? Debe ser de insegura nomás, o por ahí es porque la hermana habla hasta por los codos, ¿no? Bueno, con las amigas esto no le pasaba tanto, tenía amigas de toda la vida y con ellas hablaba. Pero ahora que está tocando este temita, ¿no? Que cuenta todo esto, se percata de que las amigas contaban con pelos y señales cosas íntimas y ella no. Llegaba hasta un punto y por pudor o por ahí porque no estaba segura si lo que tenía que contar con algún chico era así o no, frenaba, ¿no? Por ejemplo, ahora tenía un compañero de la facultad que le encantaba y le parece que él le tira onda y que la mira, pero no está segura. Entre materias el chico siempre se acerca a hablar, pero como ella siempre está con otra compañera, no sabe si viene por ella o si viene por la otra. Bueno, podría seguir con montones de recuerdos o ideas de esta paciente, pero el punto es ubicar que esto como tema, ¿no? Podría titularse No puedo hablar, ¿no? Son un montón de recuerdos en relación a este tema de no poder hablar. Se podrían ordenar en subtemas, ¿no? Entonces podría ser un subtema, podría ser no poder hablar en clase, otro subtema podría ser no poder hablar con los hombres, otro subtema podría ser no poder hablar a medias con las amigas, etcétera, etcétera. Y hasta se podrían fecharlos. Y como dice Freud, se podría hacer un libro de actas con todos los recuerdos que acreditan su dificultad para hablar unos tras otros, ¿no? O tomando esta imagen que Freud nos ofrece, ¿no? Que habla de los archivos némicos, que bajo hipnosis era como si se hubieran abierto archivos némicos. Uno podría pensar que los recuerdos de estos se podrían ordenar dentro de un archivo de oficina, uno tras otros, en carpetitas por subtemas. Ahora, el tema es qué hacemos con todo eso, ¿no? ¿Para qué sirve toda esta cuestión? Pero entonces Freud dice también que estos temas se ordenan concéntricamente en torno al núcleo, siendo los periféricos los que menos resistencia ofrecen, pero que valen como eslabones intermedios respecto de los recuerdos patógenos. Bien. Entonces lo cierto es que en algún momento, en medio de todos estos relatos, yo le digo que más vale parece que nunca está segura de lo que ve. En principio se ríe y me dice que ella es totalmente chicata, que seguro que no me di cuenta porque usa lentes de contacto desde hace años y que así ve perfecto, pero que si no, no vería nada. Le pregunto desde cuándo es chicata y me dice que no recuerda exactamente, pero que desde chica. Entonces ensaya cuentas mentales como para ubicar la cosa y me dice que ella se acuerda que fue ya en el secundario, ¿no? Que un día estaba en una clase y me dice así, se me apagó el televisor y empezó a ver todo borroso, ajustando un poco más la cosa, ¿no? Vieron cuando uno trata de circunscribir la época de un recuerdo, ¿no?
Bueno, termina ubicando que por la profesora que estaba dando la clase, bla, bla. Esto fue en primer año. Por lo tanto, ella tenía 13 años. De pronto se pone pálida y me dice que se acordó de algo. Cuando estaba en séptimo grado, un día volviendo del colegio por un camino que no era el habitual, esperando en una esquina para cruzar la calle, ve la camioneta del padre estacionada enfrente. Y el padre adentro, a los besos con una vecina. El padre ve que ella lo vio. Se baja de la camioneta, se acerca y le dice: ay, ¿qué haces acá? Y agrega: lo que viste no es. Y después le dice: en un rato voy para casa, avísale a mamá. Ella se queda muda. Se va a la casa totalmente turbada, pensando qué hacía con lo que vio, ¿no? Si se lo contaba a la madre o no, si le contaba a las hermanas. Pero rápidamente empieza a poner todo en duda. Si habría visto bien, si no se habría confundido, si el reflejo del sol en el vidrio, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión: en los meses se queda corta de vista. Claramente no se lo olvidó nunca, tampoco pensaba en esto todo el tiempo, ¿no? Pero jamás se había juntado una cosa con otra, ¿no? Estaba roto por operación de la represión el nexo entre lo que viste no es y la pérdida de visión, y muchísimo más es que eso podría tener algo que ver con su dificultad para hablar. Entonces, respecto al ordenamiento concéntrico en torno al núcleo, no es lo mismo cualquier recuerdo en el que ella queda o teme quedar muda que el recuerdo de cuando queda muda después de haber visto lo que vio del padre, ¿no? Ese recuerdo ya tiene además otro contenido, y es el contenido sexual. Que el contenido sexual aparece en otros recuerdos, ¿no? En la cuestión de los bailes, cuando mira a un chico que le gusta, el chico que le gusta en la facultad, no es que está afuera. Pero el contenido de este recuerdo, ¿no? De esa escena donde ella ve al padre, resignifica a todos los otros absolutamente de otro modo, ¿no? Abre a otra cosa la significación. Ahora, hasta allí, digamos, para llegar hasta ese recuerdo, se tomó, o tomé, lo que Freud llama hilo lógico, ¿no? ¿Y qué es eso en este caso que se escuchaba ahí, siempre al ladito de los relatos sobre el episodio de mudez? Y que era, no está segura de lo que ve nunca. Bueno, espero que haya servido el ejemplo como para graficar estos distintos ordenamientos y lo que vamos a seguir situando de este texto. Bueno, entonces, continuando, y para terminar de complicar las cosas, Freud advierte que además puede haber más de un núcleo patógeno y que un segundo estallido histérico puede tener su propia teología, ¿no? Aunque ésta en algún lugar se entrame con la del otro estallido histérico superado hace años. Bueno, tras estas precisiones, entonces, revé el modo en que había caracterizado el trauma allí donde fue propuesto como algo que se comporta como un cuerpo extraño, ¿recuerdan? Extraño al resto de las representaciones coherentes para el campo de la conciencia, extraño para la conciencia. Y es que pensarlo así podría dar la idea de que se podría extirpar limpiamente, ¿no? Al modo de un tumor encapsulado. Propone entonces pensarlo más al modo de una infiltración, porque sus estratos más externos traspasan al yo normal y pasan a ser parte de tanto como son parte de la organización patógena, ¿sí? Donde ya entonces se hace difícil, en muchos casos, discernir qué es normal y qué no, ¿no?
que pertenece al yo y que viene de otro escenario. Y esto no solo pensando en los síntomas, algunos de los cuales parecerían de los más lógicos, ¿no? Sobre todo los síntomas obsesivos, por ahí cierto empecinamiento que aparece en algunos con quitar manchas, pero manchas que no pueden dejar de ver, ¿no? Así están tan atentos a las manchas que se les reduce todo por ahí una mancha, pero uno podría decir, bueno, es alguien limpio, alguien pulcro, pero bueno. Entonces les decía que esto no solo lo puede proponer en función de los síntomas, sino en función de otros fenómenos que a Freud no le pasan desapercibidos, y que es difícil que se pongan en cuestión como si fueran cosas patógenas, ¿no? Como sucede con algunas fantasías o pensamientos que se imponen para ejemplificar con algo. Entonces, en función de esto, va a decir que el tratamiento, la psicoterapia de la histeria, para tomar el título de este ensayo, va a implicar del lado del analista tomar a su cargo el avance en sentido radial, esto es, avanzar de la periferia al núcleo, sorteando la resistencia que, como dije, más se hace sentir cuanto más se acerca a lo patógeno, ¿no? Mientras que el paciente va a tomar a su cargo el ensanchamiento periférico, lo que supone ofertar cada recuerdo que se le presente, tratando de no juzgar si es importante o no cada idea, cada imagen, y en todo caso cediendo a la presión del médico para sortear la resistencia de asociación. Pero al mismo tiempo advierte que no se puede avanzar directamente hacia el núcleo, sino que de todo el material némico que se le presenta tiene que poder adueñarse de algunos hilos lógicos que son los que valen como guía para adentrarse en lo interior, ¿no? Y los lógicos que hacen al contenido, que como dije, es lo que finalmente conecta a todos los temas entre sí, ¿no? Para concluir y a modo de síntesis, entonces, de lo que me parece medular de este desarrollo, es que Freud se topa con las resistencias, por lo que el avance de una psicoterapia supone poder sortearlas, para poder llegar a los recuerdos que funcionaron como patógenos. Pero estos recuerdos, a su vez, ya forman una trama. Se trata de ilaciones patógenas que se van consolidando como tal en el tiempo, porque van alimentando lo que decantó como patógeno, por lo que la acción de la defensa no concluye con el esquema rechazo de lo inconciliable. Entonces se produce un síntoma, ¿no? Lo rechazado vuelve a presentarse en otras representaciones que también entonces son rechazadas, y no se trata tampoco ya de desempolvar todos los archivos némicos, todos los recuerdos uno por uno, hasta encontrar el que explique todo, sino de ubicar en todo ese material que se ofrece qué es lo que hizo a lo patógeno. Y allí encuentra toda su importancia el valor que Freud le otorga a la sexualidad en la etiología de las neurosis. Bueno, hasta acá con este texto. La próxima vamos a trabajar entonces el historial de Elizabeth Bonerre para poder ubicar desde un material clínico lo que teóricamente nos presentó en este desarrollo, y desde ya seguimos conectados por el foro para cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier opinión, etc. Bueno, hasta la próxima.